Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hande Erçel y Kerem Bürsin otra vez en el centro de una tormenta emocional. ¿Volverá el amor o se avecina otro corazón roto? En las últimas semanas, el nombre de Hande Erçel ha vuelto a sonar con fuerza en el mundo del espectáculo. La actriz turca, conocida por su papel en Love is in the Air, ha sido vista nuevamente junto a su expareja y compañero de reparto, Kerem Bürsin. Y aunque los fanáticos de la pareja han enloquecido de felicidad, los círculos más cercanos a Hande no comparten la misma emoción. Al parecer, sus amigas más íntimas le han lanzado una advertencia directa: si vuelves a sufrir por él, esta vez no estaremos aquí para recoger los pedazos. Todo comenzó cuando Hande fue vista saliendo de un restaurante en Estambul, nada menos que con Kerem. Las cámaras captaron miradas, sonrisas y una química que parece no haber desaparecido. Aunque ninguno de los dos confirmó la reunión como una cita romántica, los gestos y las palabras lo dijeron todo. Fue una cena entre amigos, dijo Kerem, pero las fuentes aseguran que hubo algo más. Una de las amigas más cercanas a Hande, que ha preferido mantenerse en el anonimato, reveló: ella estaba muy ilusionada cuando comenzaron a salir por primera vez. Pero cuando la relación terminó, la vimos realmente destruida. Esta vez no queremos verla pasar por lo mismo. El comentario que más ha resonado en las redes sociales vino de su amiga de la infancia, que fue muy clara: si tu corazón se rompe otra vez por Kerem, nosotras no vamos a estar para consolarte. Ya pasamos por eso contigo y fue demasiado. La advertencia no pasó desapercibida para Hande, quien, según fuentes cercanas, se mostró algo molesta por la intervención de sus amigas. Yo sé lo que hago. No soy una niña. Si decido volver a intentarlo, es mi decisión, habría dicho la actriz. Por su parte, Kerem ha sido mucho más reservado, pero en una reciente entrevista, dejó una frase que dio de qué hablar: las segundas oportunidades existen cuando los sentimientos siguen vivos. Los fans están divididos. Algunos celebran la posibilidad de una reconciliación entre los protagonistas de una de las telenovelas más vistas de Turquía. Otros, sin embargo, comparten la preocupación de las amigas de Hande y no quieren verla sufrir de nuevo. Lo que es un hecho es que ambos están más cerca que nunca. Se han seguido mutuamente nuevamente en redes sociales, han intercambiado likes y comentarios cálidos, y sus apariciones públicas han aumentado considerablemente. Los rumores no se han hecho esperar, y los medios turcos han comenzado a especular con fuerza sobre un posible regreso. Algunos periodistas de entretenimiento aseguran haber visto a la pareja paseando juntos por la zona de Bebek, una de las más exclusivas de Estambul, durante un atardecer reciente. Según testigos, iban sin guardaespaldas, riendo y compartiendo confidencias como si el tiempo no hubiese pasado. Mientras tanto, los fans más acérrimos, los llamados Handeker en redes sociales, han vuelto a la carga. Hashtags como @Handeker Returns y @Amor Sin Fin se han vuelto tendencia en Twitter. E incluso algunas marcas con las que ambos han trabajado en el pasado estarían considerando aprovechar la ola mediática para una campaña conjunta. A pesar del entusiasmo del público, Hande ha optado por no hablar directamente sobre el tema. En una entrevista reciente con una revista de moda, al ser preguntada sobre su situación sentimental, respondió con una sonrisa enigmática: estoy bien, feliz y centrada en mí misma. Lo que tenga que ser, será. Sin embargo, esa respuesta ambigua solo ha alimentado más las especulaciones. Del lado de Kerem, su actitud ha sido más introspectiva. En una aparición en un programa de televisión, dijo: a veces, la vida te pone a prueba para ver si realmente has sanado. Y otras veces, te da una segunda oportunidad para hacerlo mejor. Las palabras no mencionaban a Hande directamente, pero los fans no tardaron en conectar los puntos.
También ha trascendido que ambos podrían estar colaborando en un nuevo proyecto para plataformas digitales. Aunque no hay confirmación oficial, se rumorea que estarían en negociaciones con una importante productora internacional para protagonizar una miniserie romántica. Si esto se concreta, sería la primera vez que trabajan juntos desde el final de Love is in the Air, lo que sin duda aumentaría aún más la expectación. Las amigas de Ande, sin embargo, siguen firmes en su postura. No es que no queramos verla feliz, comentó una de ellas a un periodista del entorno. Pero sabemos cuánto sufrió la última vez. Es muy fácil caer en el ciclo de lo conocido, y nos preocupa que esté repitiendo un patrón. Mientras tanto, Ande ha sido vista en sesiones de yoga, talleres de arte y escapadas de fin de semana a la costa del Egeo. Todo indica que está intentando mantener el equilibrio emocional en medio del torbellino mediático. Su cuenta de Instagram refleja esta dualidad, fotos luminosas, frases motivacionales y alguna que otra publicación nostálgica que los fans no dudan en interpretar como mensajes cifrados hacia Kerem. La pregunta que todos se hacen es, ¿puede el amor renacer de sus propias cenizas? En el caso de Ande y Kerem, la historia parece sacada de una telenovela, amores intensos, rupturas dolorosas, reencuentros cargados de tensión y la constante mirada del público. Si bien es cierto que muchas parejas no logran sobrevivir a la presión mediática, hay quienes piensan que esta exposición constante los ha hecho más fuertes. Un psicólogo especializado en relaciones de pareja, consultado por una revista del corazón, opinó, las segundas oportunidades pueden funcionar si ambos han evolucionado y aprendido de los errores del pasado. Pero si vuelven a los mismos patrones, lo más probable es que se repita la historia. Y es que el caso de Ande y Kerem no solo es un fenómeno mediático, sino también un reflejo de cómo el amor en tiempos modernos está condicionado por las redes sociales, la opinión pública y la presión de los seguidores. Cada paso que dan, cada like, cada comentario, es interpretado y analizado al detalle. Por ahora, lo único seguro es que el vínculo entre ellos sigue latente. Tal vez no se haya roto del todo, o tal vez nunca se rompió realmente. Lo que venga en los próximos días será clave para saber si estamos ante un nuevo capítulo de su historia o ante el cierre definitivo de un ciclo que marcó una época. Hasta entonces, los focos siguen sobre ellos, los fans mantienen la esperanza, y el mundo del espectáculo se prepara para otro posible giro inesperado en esta telenovela de la vida real. Porque cuando se trata de amor verdadero, ¿acaso hay finales definitivos? ¿Qué harías tú en su lugar? Queremos leer tu opinión. Deja tu comentario aquí abajo y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de esta historia que nos tiene a todos con el corazón en la mano.